Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí para considerar nuestra sección número 107, ¿ok? Número 107 en esta serie cuyo enfoque general es inminente arrebatamiento y consagración personal. En su enfoque particular, pues estamos nosotros considerando, pues de una manera alternativa, ¿verdad? Con otros temas, la semana 70, ¿verdad? De Daniel, perdón, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahí estamos. De hecho, tenemos iniciado el asunto de esa definición, ¿verdad? De semana 70, tribulación más gran tribulación. Ya hemos visto algunos de los sellos, pero de momento estamos haciendo un redireccionamiento al enfoque específico de la malla escatológica dirigido hacia Cristo en la vida de Jeremías, parte 2. Cristo en la malla escatológica, bueno, para que nosotros observemos cómo la malla escatológica de Génesis Apocalipsis nos está guiando como aplique al hecho de que algo muy grande se acerca a nuestro planeta. El asunto es que no es algo, es alguien, y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya está usted listo para enfrentar la eternidad? Yo espero que sí. Entonces recordemos, la persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Así que hablemos con el Espíritu Santo. Él nos escucha y Él nos puede decir, a ver, pues tú estás aquí, necesitas llegar a este punto, o estás bien, sigue, así como se le dijo a Filadelfia, ¿verdad? Retén tu corona retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy bien. Vamos entonces a continuar en este enfoque específico. Cristo en la vida de Jeremías, Cristo en la malla escatológica, y pues queremos dar los créditos al señor José Luis Montecillos Chipres en su libro Cristo en el Antiguo Testamento. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por concedernos el privilegio máximo de estar aquí considerando tu palabra, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando para saber cómo pensar, cómo sentir, cómo realizar nuestros actos de la voluntad, dirigido todo a la consagración a la mente de Cristo, cómo piensa, cómo siente, cómo realiza los actos de la voluntad, porque nosotros queremos estar listos ya para enfrentar la eternidad, sea vía inminente arrebatamiento o vía muerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amén. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados específicamente en la malla escatológica, bajo el tema Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, Cristo en la malla escatológica, bueno, yo quiero que vayamos a el último pasaje preponderante de los que ya estuvimos considerando en la consideración bíblico-escatológica 106, porque ya estamos a la altura de la 107, y vamos entonces a nuestro último pasaje preponderante, que en este caso sería el que está ubicado en el capítulo 39, claro, de Jeremías. Vamos al capítulo 39 de Jeremías, donde vamos a estar considerando los versículos 1 hasta el versículo
14, ¿ok? Hasta el versículo 14. Y el único, es el único pasaje que nos resta considerar así de una manera fundamental para poner las bases bíblicas sobre este enfoque específico, malla escatológica, centrado en Cristo en la vida de Jeremías, Cristo en la malla escatológica. Entonces, recuerden, si la Biblia lo dice, lo decimos nosotros. Si la Biblia no lo dice, pues no lo decimos nosotros. Entonces, vamos al último pasaje que vamos a considerar así de manera preponderante para finalizar lo que iniciamos en la consideración bíblico-escatológica número 106, porque ahora estamos iniciando la 107. Dice así: 39 versículos 1 hasta el versículo 14. Ok. Aquí nosotros vamos a estar considerando el pasaje que tiene que ver con la caída de Jerusalén, y tenemos los pasajes paralelos en Segundo de Reyes, capítulo 24, 20 al 25. Y también, bueno, tenemos que considerar, Segundo de Crónicas 36, capítulo 36, versículos 17 al 21. Y también tenemos que considerar un pasaje paralelo que está en Jeremías, el capítulo 52, versículos 3 al 30. Yo les encargo que ya ustedes solitos lean los paralelos para que nosotros nos podamos ubicar ahorita en este último pasaje preponderante de acuerdo a la línea de pensamiento en la que nos hemos mantenido desde la consideración bíblico-escatológica anterior. Muy bien, caída de Jerusalén. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron. Y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Ahora chequemos el punto de cuando Nabucodonosor cuida de Jeremías. ¿Qué dije? Nabucodonosor cuida de Jeremías.
Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, ¿ok? Y Nabuzazban el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Muy bien. Estamos diciendo que justamente en estos pasajes con los que estamos concluyendo ahora, este preludio de la entrada a Cristo en la vida de Jeremías, Cristo en la malla escatológica, estamos viendo cómo lo que Jeremías había profetizado se cumplió al pie de la letra. Y finalmente todos los que lo habían agredido y que lo querían matar, pues ustedes han visto, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que sucedió con ellos. Bueno, cuando nosotros estamos diciendo que estamos viviendo en días muy especiales, estamos diciendo cosas tan duras como la que tenemos pendiente, es otra carne que tenemos pendiente en el asador, sobre el significado en la línea de pensamiento que aplique de la semana 70, tribulación más gran tribulación. Entonces, si la gente lo acepta o no lo acepta, si lo cree o no lo cree, eso viene. ¿Ok? La gente con Jeremías, los grandes, los potentados, los reyes, bueno, no lo mataron porque Dios no los dejó, pero Jeremías estaba dando de parte de Dios un mensaje específico. Y vemos cuál fue el final. Pues el mismo Nabucodonosor cuidó de él porque Jeremías estaba diciendo un mensaje de parte de Dios. Entonces, realmente Jeremías no estaba haciendo lo que estaba haciendo para que Nabucodonosor personalmente, el emperador del mundo del momento, le mandara a sus altos potentados para tratarlo bien y para bendecirlo, vamos a decirlo así, para librarlo de mal, como aplique. Él hizo lo que hizo porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Ese es un punto importante de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. No estamos haciendo lo que estamos haciendo para agradar al hombre. Por eso dice la Biblia: y todo lo que hicieres de palabra, de hecho, hazlo como para Dios y no para los hombres, porque a Cristo el Señor está sirviendo. Entonces, ese es el objetivo. Cuando nosotros nos fijamos en nuestra consagración bajo la guianza del Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo, si lo que viene es cárcel o lo que le pasó a Jeremías, no importa. El punto es que si nosotros lo hacemos buscando agradar a Dios en esa consagración a nuestro Señor Jesucristo, bueno, nosotros vamos a llegar a la meta. Nuestra meta por excelencia es el cielo y hacia allá vamos, consagrémonos. Bueno, miren, cuando nosotros estamos aquí considerando Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, Cristo en la malla escatológica,
Bueno, sí tenemos que ser reiterativos en agradecer en primer lugar a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el Espíritu Santo que nos guía a través del recorrido tan preciosísimo, a través de tu palabra y a través de la malla escatológica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, miren. Nosotros veremos en la persona de Jeremías un gran tipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podremos ver la terrible experiencia de aquel que se compromete a llevar el mensaje de Dios a un mundo antagónico. Esa es la primera idea preponderante en la que yo quiero focalizarme y deseo que todos nos focalicemos. Miren, el año pasado, a mí, en un video, me tocó ver en un pueblo, no recuerdo qué pueblo era un pueblito, estaba una persona predicando la palabra de Dios. Estaba predicando, diciendo que Cristo venía, que Él viene pronto. Estaba predicando la palabra de Dios. Estaba predicando lo que yo estoy predicando justamente aquí y ahora. Y literalmente apareció un hombre, ahí un vecino de él, un conocido de él, porque era un pueblo chico. Y le dijo que se callara, que no estuviera predicando eso. Y el que estaba predicando, pues claro que no se cayó. O sea, no se cayó de callar, no dejó de hablar, pues. Y ese hombre tomó un látigo, literalmente un látigo con el que le pegan a las bestias. Y empezó a pegarle con el látigo, como un perro, o sea, espantosamente. Y el hombre no dejó de predicar. Personalmente, yo puedo decir, bueno, a mí, pues gracias a Dios, no me han hecho lo que es el Señor. Pero sí sé que me ha costado 3 puntos. Me ha costado muchísimo. Y otra vez, Dios sabe que ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que Él me diga que yo haga. Voy a decir lo que Él me diga que yo haga. Predicar su palabra como aplique en esta área. Porque yo sé que es mi área. Yo me puedo pasar toda la vida. Tengo más de 52 años estudiando eso. Y yo siento que como le hago un cariñito, porque esto es algo muy profundo. Entonces yo le digo a Dios, mira, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, tú no vas a batallar conmigo. Yo voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú digas. No me importa que me arrastre. Si tú me das o no me das, yo te amo igual. Si tú me bendices o no me bendices, yo te amo igual. Y ni me interesa si es tu voluntad soberana o tu voluntad permisiva. Tú dime y yo hago. Si nosotros nos focalizamos en las bendiciones de Dios, somos una novia interesada. Y cuando el Señor venga, va a dejar a la interesada y se va a llevar a la enamorada. Así que presencia o bendición. Yo no estoy diciendo que Dios no me bendice. Todo lo que soy se lo debo a Él. Es precioso. Él es mi jefe y es el mejor de los jefes. Pero estoy diciendo que Cristo viene pronto en el inminente arrebatamiento por una novia enamorada. Y a la interesada la va a dejar ahí. Fíjense que vamos a ir a Mateo. Yo sé que no puedo leer mucho
Pero pues nadie nos va correteando, nadie nos va correteando. Y como yo repito mucho eso, pues déjenme decírselos directamente, como el pan recién salido del horno, que tú pasas por la panadería y no pensabas llegar, pero el aroma del pan recién horneado llegó. Bueno, así me gusta ir a la Biblia, porque mi palabra, dice, el Señor es verdadera comida, verdadera bebida. Ok. Mateo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Ok. Ok. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, miren, aquí está una lamparita, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 estaban enamoradas de nuestro Señor Jesucristo y 5 eran interesadas. Ay, pues de acuerdo a lo que pudieran recibir de él. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estaban como aquellos que cuando vieron que el agua iba ascendiendo con respecto al arca de Noé, entonces sí querían, ¿verdad?, entrar al arca, pero el arca estaba cerrada de tal manera que el único que la podía abrir era Dios. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ok? Entonces, veremos en la persona de Jeremías un gran tipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ver la terrible experiencia de aquel que se compromete a llevar el mensaje de Dios a un mundo antagónico. ¿Ok? Yo ya le dije al Señor que sí, que no me importa lo que cueste, por obra y gracia del Espíritu Santo, yo voy a seguir adelante. No me importa qué tan antagónico sea, ni todo lo que me toque a mí, sufrir o no sufrir. ¿Ok? ¿Está usted bien decidido? Si no, pues conságrese al nivel que el Espíritu Santo dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué? Que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. Y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas? Y no, ¿qué? Y no quisiste. Mateo 23, 27. Bueno.
Vamos a ver, para que nosotros entendamos más acertadamente en la malla escatológica bajo nuestro tema, Cristo en la vida de Jeremías, parte 2. Cristo presente en la malla escatológica. Cristo en la vida de Jeremías, presente en la malla escatológica. Veamos los profetas contemporáneos de Jeremías. ¿Quiénes fueron? Bueno, Jeremías fue el principal de la brillante pléyade de profetas que asistieron a la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Tenemos en primer lugar a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Ezequiel fue contemporáneo de sacerdocio de Jeremías. Aunque algo menor de edad, predicaba entre los cautivos de Babilonia lo mismo que predicaba Jeremías en Jerusalén. Número 2. Daniel. Daniel era un hombre de linaje real. Mantuvo su testimonio en el palacio real de Nabucodonosor. Número 3. Estamos hablando de los profetas que fueron contemporáneos a Jeremías. Tenemos como número 3 a Habacuc y a Sofonías. Ellos ayudaban a Jeremías en Jerusalén. ¿Qué profetas ayudaban a Jeremías en Jerusalén? Pues Habacuc y Sofonías. Luego tenemos también a Nahum, ¿ok? Al mismo tiempo predecía la caída de Nínive, ¿ok? Al mismo tiempo. Y tenemos como número 5 a Abdías. Abdías también al mismo tiempo estaba prediciendo la ruina de Edom, ¿ok? Acuérdense que pues Edom es Esaú, el gemelo o el cuate de Jacob, ¿verdad? Pero pues Edom, pues ya está aparte, y entonces el pueblo de Israel, descendencia de Israel, descendencia de Jacob, pues ya es lo que tiene que ver con el pueblo de Israel en la línea de pensamiento que aplique. Bueno, muy bien. El profeta Jeremías tenía fama de pesimista. tenía fama de aguafiestas, ¿no? Decían Jeremías, el profeta llorón. Sí, pero nada más el que trae cargando el bulto sabe lo que pesa, ¿verdad? Bueno. Parecía que sus predicciones eran siempre contrarias a los deseos de los hombres, pero no estamos aquí, ni la palabra de Dios está aquí para hacernos cosquillitas en los oídos, ni para decirnos todo lo bonito que queremos escuchar. Dios no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Por eso estamos viendo el significado en la línea de pensamiento que aplique de la semana 70, tribulación más gran tribulación, pero de manera alternada, en este caso, con un enfoque específico en la malla escatológica bajo el tema Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, Cristo en la malla escatológica. Ya dimos los créditos al señor José Luis Montecillos Chiprés, ¿verdad? En su libro Cristo en el Antiguo Testamento, y lo volvemos a hacer, ¿verdad? Ok. El profeta Jeremías tenía fama de pesimista. Parecía que sus predicciones eran siempre contrarias a los deseos de los hombres, a los deseos del humano. Cuando los falsos profetas proclamaban la paz, Jeremías anunciaba la guerra. Cuando aquellos predecían prosperidad, qué barbaridad la prosperidad, él anunciaba el cautiverio. Te estoy diciendo que vienen por ti los babilonios y que te van a sacar
y que te vas a quedar cautivo 70 años allá en Babilonia. Nunca fue popular. Ay, ahí viene el aguafiestas otra vez. Nunca fue popular. Jeremías era conocido por sus lágrimas, porque constantemente lloraba. Sus lamentaciones nos hablan de su corazón tierno y de su carácter retraído. Pero a pesar de este despliegue de emociones, nunca el profeta, a pesar de este despliegue de emociones, el profeta era un hombre de gran valentía. Pues cómo no, si se estaba enfrentando a aquellos que tenían el poder y que querían matarlo, pero no pudieron porque Satanás no va a hacer lo que se le antoje. Se hace la voluntad de Dios. Jeremías nunca dejó de declarar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es todo. ¿Ok? Otra vez, Dios no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Entonces, Jeremías nunca dejó de declarar todo el consejo de Dios, por desagradables y mal acogidos que fueran sus prédicas y sus mensajes. Entonces, debemos recordar que sus lágrimas no eran para sí, sino para otros, porque lo que sucedió era lo que ya Dios le había profetizado a Jeremías. Jamás titubeó ante la persecución. Si no te callas, te vamos a matar. Tú haz lo que quieras. Yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Jamás titubeó ante la persecución. Jeremías, como nuestro Señor Jesucristo, fueron profetas. Fueron profetas sin honra en su propia tierra. ¿Ok? Muy importante. Tanto Jeremías como nuestro Señor Jesucristo fueron profetas sin honra en su propia tierra. Y asimismo Jeremías fue, como nuestro Señor Jesucristo, un varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Qué es lo que revela el ministerio de Jeremías? Bueno, pues en primer lugar revela, de acuerdo a Jeremías 26, del 11 al 16, un ministerio altamente conflictivo. ¿Ok? Los mensajes de Jeremías al inicio de su ministerio fueron rechazados por las turbas irritadas del pueblo de Judá. Ya lo leímos. Al terminar uno de sus mensajes, lo prendieron y lo llevaron ante las autoridades diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, según el versículo 13 que ya leímos. No obstante, Jeremías siempre contestaba con valor y les decía que se arrepintieran de su error. En este pasaje, que ya leímos anteriormente, se destacan dos cosas muy importantes relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Número uno, que la palabra contra Él se parece mucho a aquellas que utilizaron contra nuestro Señor Jesucristo en su juicio, de acuerdo a Mateo 26, versículo 66. Ya estos versículos ustedes los pueden ir leyendo solitos. Número 2. Además de que siempre tuvo alguien quien le defendiera. Estamos hablando de Jeremías 26, 16 y versículo 24 también, y lo podemos comparar
con el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 50 al 52, para que veamos Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, y también que veamos la vida de Jeremías, parte 2 en la malla escatológica. Estos pasajes, por favor, ustedes solitos los leen para que sigan haciendo y sigan viendo el entretejido de la malla escatológica, ahora sí que de Génesis a Apocalipsis. Así podemos ver que Dios había levantado a este profeta del Antiguo Testamento, es decir, a Jeremías, para ilustrar al mundo cómo sería tratado su amado Hijo. ¿Ok? Y ahora nos está diciendo a nosotros también lo que Dios dice que viene y que viene. Si Dios dice que viene, viene, punto. Y nos lo está diciendo en palabras microscópicas cuando nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, en la carne en el asador que tenemos pendiente de la semana 70, tribulación más gran tribulación, pues nos está diciendo claramente lo que viene, pero ahora nos dice que viene con palabras macroscópicas. Mire, si nosotros queremos buscar en algún diccionario, en el mejor que usted pueda conseguir, en cualquier idioma, en cualquier dialecto, si lo hubiera, bueno, como usted quiera, en ninguno, les aseguro que en ninguno van a encontrar la definición exacta ni de cielo, ni de infierno, ni de gran tribulación. Porque para empezar, la gran tribulación es algo que nunca ha sucedido desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. En su original, bueno, megatilipsis, gran tribulación. Entonces, no estamos hablando de cosas microscópicas, estamos hablando de cosas macroscópicas que vienen y que se acercan a nosotros, bueno, que se acercan a este planeta más rápido de lo que estamos imaginando. Así que, cuando nosotros estamos hablando de gran tribulación y de todas estas cosas que vienen, bueno, fíjate cómo en medio de la situación más difícil, Dios siempre está tratando en su misericordia de alcanzarnos. Porque hay personas que van a entrar, bueno, ahora sí que por su propia decisión, a la gran tribulación. Pero hay personas que van a superar por obra y gracia del Espíritu Santo y misericordia de Dios, que van a sobrevivir a la gran tribulación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues y reinaremos sobre la tierra, ¿verdad? Es un himno que se canta. Le digo, bueno, si usted no lo cree, pues no lo cante, ¿verdad? Acuérdense que allí los que sobrevivan el Armagedón, luego viene el juicio de las naciones, van a entrar, es gente que entra al milenio, así pues como mortales. Sobrevivieron al Armagedón, viene luego el juicio de las naciones, entran. Es una base humana sobre la cual se ejerce la autoridad en el milenio. Bueno, es otro asunto. Lo que quiero decir aquí, a la altura de lo que estoy tratando en este momento aquí con respecto a esta idea. Así podemos ver que Dios había levantado a este profeta del Antiguo Testamento, a Jeremías, para ilustrar al mundo cómo sería tratado su amado Hijo, ¿ok? Entonces,
independientemente de todo lo que el hombre ha hecho, está haciendo y hará en el futuro, Dios siempre está extendiendo su mano de misericordia y extiende la mano, porque ese extender de su mano de misericordia es la última y la preponderante forma que el humano tiene para enfrentar la eternidad. Bueno, a estas alturas del partido, como cuando yo he estado ejemplificando el asunto de lo duro que se acerca proféticamente hablando en la semana 70, porque tomando en cuenta la malla escatológica, tomando en cuenta la historia completa de la salvación, pues el fin de la historia completa de la salvación, pues en la línea de pensamiento que aplique, no termina en Armagedón 16, perdón, en Apocalipsis 16 a la altura del Armagedón. Porque, bueno, por lo que ya he dicho que sigue, pero sí es muy importante que nosotros consideremos a estas alturas del partido los dos puntos sin retorno en el camino hacia el infierno. ¿Okay? Entonces, el primero es en muerte. O sea, si en este momento hay una persona que no quiere, que no desea consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, pues automáticamente se está consagrando a Satanás. Si en ese momento muere, como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, está muriendo. Por eso se dice, el primero de dos puntos es en muerte. Muere esa persona, muere en su pecado, muere en su consagración, pues a Satanás, automáticamente, porque voluntariamente no lo quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muere. Ese es para esa persona el punto sin retorno en el camino hacia el infierno. Ya. Y el segundo punto en el camino sin retorno, el segundo punto sin retorno en el camino hacia el infierno, si el primero es en muerte, entonces el segundo es en vida. Y eso aplica exactamente de la semana 70, como aplique, y que sea convergente con las 300 horas que ya se han explicado. Si esa persona llega hasta la segunda parte de la semana 70, gran tribulación, ese va a ser el momento, los 42 meses proféticos, donde Dios le ha conferido el permiso al anticristo de sellar en la frente y en la mano derecha a todos aquellos que quieran recibir su sello para seguir comprando, para seguir vendiendo, para seguir con la vida normal, entre comillas. Y entonces, en vida, una persona que voluntariamente permite ser sellado con el sello del Espíritu Santo en los 42 meses proféticos, 3 años y medio proféticos, que corresponden a la segunda parte de la semana 70, es decir, 3 años y medio proféticos, allí, en vida, estoy hablando de vida física, está entrando al segundo punto sin retorno, es decir, en vida física hacia el infierno. Entonces, tener presente la necesidad que a nosotros nos conviene estar listos ya para enfrentar la eternidad. Bueno, muy bien, vamos entonces acá. Cuando nosotros estamos viendo lo que revela el ministerio de Jeremías, podemos ver que el ministerio de Jeremías fue un ministerio ricamente profético, según Jeremías capítulo 19, versículos 1 al 13. Es decir, pese a haber
haber visto la muerte de cerca, las amenazas del profeta sobre la divina venganza se hicieron más fuertes y vehementes. ¿Ok? Entonces, saliendo del lugar de las autoridades fue a Tofet, lugar de hogueras, ¿ok? Lugar de hogueras, de fuego, donde tenían lugar los sacrificios humanos. Situado, ¿ok? Donde tenían lugar los sacrificios humanos. Situado muy cerca del valle de Ben Himón, el valle de Megido, y donde según la profecía se llevará a cabo la batalla de Armagedón. Es el lugar al que se está haciendo referencia. Y en presencia de los sacerdotes y gente del lugar, rompió una vasija de barro ante los ojos de ellos. ¿Ok? La vasija de barro pudo haber sido de una hechura exquisita. Rompiéndola deliberadamente era una manera impresionante de anunciar de nuevo la destrucción inminente de la orgullosa ciudad. ¿Ok? Que les trae a la memoria la palabrita inminente. Inminente. Ya sabemos lo que quiere decir inminente, ¿ok? Les está diciendo, vienen los babilonios, vienen por ustedes, viene la cautividad, les guste o no les guste, viene, ¿ok? Entonces, estaba anunciando él de una manera impresionante, de nuevo, la destrucción inminente de la orgullosa ciudad. Ya dijimos, ¿ok? El significado de inminente. ¿Qué significa cuando decimos inminente arrebatamiento? Es como si estuviéramos diciendo, te estoy diciendo que esto va a caer. Ya cayó. Eso es inminente. Y él les estaba diciendo, es inminente la destrucción de la ciudad. Pásense a Babilonia, pásense a Nabucodonosor y siembren y planten porque ya van a estar 70 años. ¿Ok? Otros símbolos que utilizó Jeremías para llamar la atención a su predicación fueron el cinto podrido del capítulo 13, el abstenerse de contraer matrimonio del capítulo 16, porque a él le fue ordenado pues que no se casara en ese lugar. Entonces, el abstenerse de contraer matrimonio del capítulo 16 les estaba diciendo, o sea, él propiamente era un mensaje en su propia vida, porque como venía la cautividad y venía mucha muerte y venía ese traslado, a él le fue ordenado que no se casara. ¿Ok? No te casarás, no tendrás hijos en este lugar. ¿Ok? Otros símbolos que utilizó Jeremías para llamar la atención a su predicación fue también el barro del alfarero del capítulo 18, las coyundas y los yugos del capítulo 27 y la compra de un terreno del capítulo 32. Bueno, ya ustedes ven el capítulo 32, el mensaje de la compra de ese terreno. A semejanza de Jeremías, nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas parábolas para ilustrar grandes verdades eternas. Él fue el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. La indiferencia hacia la palabra de Dios es mortal. ¿Ok? Y en este estado de muerte es necesario impactar el alma del individuo utilizando todos los medios posibles para que despierte a la realidad. Usemos todos los medios para llevar adelante la palabra de Dios. El de Jeremías fue un ministerio grandemente arriesgado. Lea usted solito Jeremías 20 del 1 al 5. Jeremías seguía proclamando su mensaje de condenación inminente, igual que el inminente arrebatamiento, para Jerusalén y sus alrededores. Lea Jeremías 19 del 14 al 15. Al volver de Tofet al área del templo, del atrio del templo,
Pasur, que presidía en el templo, oyó la palabra de Jeremías y le azotó y le aprisionó. Al día siguiente, puesto en libertad Jeremías, pronunció 2 castigos divinos explícitamente. Jeremías 20, del 5 al 6. El primero era contra Pasur, que le cambió el nombre, al cual le cambió el nombre por Magor Misabib, que quiere decir terror por todas partes, porque se convertiría en terror para sí mismo y para sus amigos a los que había profetizado falsamente. La otra era para Judá. Y se le dice que el rey de Babilonia la destruiría, es decir, a la ciudad. La antigua profecía de Isaías capítulo 39, versículos 6 al 7, tiene ahora confirmación. Es claro que este ministerio del profeta tipificaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue constantemente objeto de ataques. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo fue atacado por sacerdotes y por escribas, según Marcos 14:1. Fue atacado por las autoridades del pueblo, según Lucas 19:47. Fue atacado por sus familiares, según Juan 7, del 1 al 5. Fue atacado por el rey, Lucas 13:3. Fue atacado por mucha gente. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo, según Juan 7:25. El ministerio que se desarrolla con gran celo siempre traerá problemas de parte de Satanás, de parte del enemigo. Otros enemigos son, por ejemplo, cheque usted un ejemplo de ataque de enemigos y pues del mismo Satanás. Otros ejemplos relacionados con ello, estamos hablando de la malla escatológica, ahora sí que de Génesis Apocalipsis, pues otros ejemplos son el de Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 56 al 58. Léanlo ustedes solitos, por favor. Los ataques contra Pablo según 2 Corintios capítulo 11, 23 al 28. Cuando un creyente solo se dedica a alabar a Dios, al mundo no le interesa mucho. Sí le interesa, ¿verdad? Para molestarlo, pero no le interesa demasiado. Pero cuando el creyente va más allá de solo alabar a Dios y testifica con gran celo, tocando aún los intereses idolátricos de la gente, la animosidad y el odio se despiertan inmediatamente contra el creyente. ¿Ok? La pregunta es, ¿estás listo para decir como Pablo que no son dioses los que se hacen con las manos y así meterte en problemas? Tú tienes la respuesta. Bueno, nosotros con todo el favor de Dios, vamos a continuar con este enfoque específico, en el asunto de Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en la vida de Jeremías, parte 2, y Cristo en la malla escatológica, porque aquí estamos terminando la sección bíblico-escatológica número 107. Entonces, en la siguiente vamos a terminar lo que nos falta, que no es mucho, y luego vamos a retomar el tema de la semana 70, donde estamos a la altura de la primera serie de juicios apocalípticos correspondientes a los sellos. Estamos en el número 4 y en cuanto terminemos esto de Jeremías en la malla escatológica, bueno, pues nos vamos a ir redireccionando a la otra carne que tenemos puesta sobre el asador. Y no tengo problema porque no se nos va a quemar. ¿Ok? Bueno, estamos siendo guiados con todo el favor de Dios por el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el favor de su atención
Y les dejo con el pensamiento. Cualquier persona que decide voluntariamente no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Y eso no le conviene a nadie. Así que les aconsejo que nos consagremos a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga y como siempre, un placer haber estado aquí con ustedes.